México, siglo XIX. Un país dividido, una nación al borde del colapso. Entre la guerra, la traición y la intervención extranjera, un solo hombre se levantaría para defender la soberanía de su patria. Benito Juárez no era un militar, no provenía de la aristocracia ni tenía una familia influyente. Nació en la pobreza, enfrentó el desprecio de su tiempo y, contra todo pronóstico, llegó a convertirse en el líder que salvaría a México del dominio extranjero. Desde su infancia humilde hasta su lucha contra el imperio de Maximiliano, esta es la historia de Benito Juárez, el hombre que desafió a los grandes poderes del mundo, y dejó un legado imborrable en la historia de México. Y si te apasiona conocer la historia de los grandes personajes que cambiaron el destino de sus naciones, te invitamos a escuchar Ancestra Podcast, disponible en Spotify, donde exploramos los eventos que marcaron el rumbo de la humanidad. En el México del siglo XIX, la pobreza y la desigualdad marcaban el destino de millones de personas. La sociedad estaba dividida entre la élite criolla, dueña del poder y las riquezas, y las comunidades indígenas, relegadas a la miseria y la exclusión. Pero entre los más marginados, en una pequeña aldea de Oaxaca, nacería un niño que desafiaría las barreras de su tiempo. Huérfano, indígena y sin educación, su destino parecía estar marcado por la adversidad. Sin embargo, con determinación y valentía, lograría lo impensable, convertirse en el líder que defendería la soberanía de México. Esta es la historia de Benito Juárez, el hombre que, contra todo pronóstico, desafió al destino. El 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, nació Benito Pablo Juárez García. Su familia, de origen zapoteca, vivía en extrema pobreza. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran campesinos que trabajaban la tierra con esfuerzo, pero apenas tenían lo necesario para sobrevivir. La vida en Guelatao no era fácil. El pueblo, de apenas 20 familias, se encontraba aislado en la sierra, con pocos recursos y sin acceso a educación. Los niños indígenas no tenían más opción que trabajar desde pequeños, ayudando en el campo o cuidando el ganado. Cuando Benito tenía solo 3 años, la tragedia golpeó su vida. Sus padres murieron, dejándolo huérfano junto a sus hermanos. Fue su tío Bernardino Juárez quien lo acogió y lo crió, enseñándole a trabajar la tierra y a cuidar ovejas. Desde muy joven, Juárez entendió lo que era el sacrificio. Pasaba los días pastoreando animales en las montañas, y las noches durmiendo en una humilde choza. No sabía leer ni escribir y, como todos los niños de su comunidad, parecía destinado a una vida de servidumbre y pobreza. Pero Juárez no aceptaría su destino sin luchar. A los 12 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cansado de la dura vida en el campo y con el deseo de aprender, decidió huir de su pueblo y buscar un futuro mejor. Con solo un pequeño moral y sin hablar bien español pues su lengua materna era el zapoteco, emprendió un viaje de más de 60 kilómetros a pie hasta la ciudad de Oaxaca. Allí, en una urbe dominada por criollos y españoles, un niño indígena que apenas sabía comunicarse parecía no tener oportunidades. Pero la fortuna estaba de su lado. En Oaxaca, fue acogido por Antonio Salanueva, un sacerdote franciscano que lo vio llegar a la ciudad y se conmovió por su historia. Salanueva, quien era encuadernador de libros, le dio un hogar y lo inscribió en la escuela. Por primera vez en su vida, Juárez tuvo acceso a la educación. Juárez aprendió rápido. En pocos años, dominó el español y destacó en la escuela. Su inteligencia, su disciplina y su determinación lo llevaron a ingresar al seminario de Santa Cruz, donde estudió filosofía, latín y teología. Pero aunque se formó en un ambiente religioso, su verdadera vocación no estaba en la iglesia, sino en las leyes. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcó su futuro, abandonar el seminario para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Allí estudió Derecho, convirtiéndose en uno de los primeros indígenas en acceder a una educación superior en México. Durante sus años en el instituto, se enfrentó al racismo y la discriminación. Muchos lo veían con desprecio por su origen indígena, pero él nunca se dejó intimidar. Sabía que el conocimiento era la clave para cambiar su destino y el de su país. En 1834, Benito Juárez se graduó como abogado, y comenzó a ejercer su profesión en Oaxaca.
Desde el inicio, su carrera se enfocó en la defensa de los indígenas y los campesinos, quienes eran explotados y despojados de sus tierras por los grandes terratenientes y la Iglesia. Su lucha por la justicia le dio una reputación de hombre íntegro y valiente. No tardó en ganar influencia y, con el tiempo, fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Desde allí, comenzó a hacer cambios que beneficiaban a los más desfavorecidos, promoviendo reformas para reducir los abusos de poder. Pero su camino no se detendría ahí. En 1841, fue nombrado juez y, más tarde, gobernador de Oaxaca. Su administración se caracterizó por impulsar la educación y mejorar la economía de la región. Demostró que un gobierno podía ser eficiente, sin corrupción ni privilegios para unos pocos. El niño que nació en la pobreza y que no sabía leer ni escribir, se había convertido en un hombre de leyes, un líder con una misión clara: luchar por la justicia y la igualdad en México. Pero Juárez aún estaba lejos de alcanzar su destino. Mientras él avanzaba en su carrera política, el país se sumía en una profunda crisis. Las luchas entre liberales y conservadores se intensificaban, y México se encontraba al borde de una guerra civil. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Benito Juárez pasó de ser un gobernador reformista a convertirse en el líder de un país dividido. Su lucha contra los poderes establecidos, su exilio y su regreso triunfal marcarían el inicio de la transformación de México. Para mediados del siglo XIX, México era un país en crisis. La independencia, lograda en 1821, no había traído estabilidad. En su lugar, el país se sumió en décadas de golpes de Estado, corrupción y guerras internas. El poder estaba en manos de unos pocos. La Iglesia y los militares controlaban la riqueza, mientras el pueblo sufría en la miseria. Pero en medio del caos, un hombre se alzaba como una esperanza de cambio. Benito Juárez, el indígena que había desafiado su destino, estaba a punto de enfrentar su mayor reto: transformar a México desde sus cimientos. Después de una destacada gestión como gobernador de Oaxaca, Juárez ganó notoriedad en el país. Sus reformas y su lucha contra los abusos del poder lo convirtieron en una figura clave dentro del movimiento liberal. Pero con la fama, también llegaron los enemigos. En 1853, el general Antonio López de Santa Anna, el eterno dictador de México, regresó al poder. En su intento por gobernar con mano de hierro, persiguió a los liberales y exilió a Juárez. Durante 2 años, Juárez vivió en Nueva Orleans, lejos de su país, pero sin abandonar la causa. Desde el exilio, planeó su regreso y el derrocamiento del régimen opresor. En 1855, Santa Anna fue finalmente derrocado, y Juárez pudo volver a México. Fue nombrado ministro de Justicia y Gobernación bajo el gobierno de Juan Álvarez, y desde ahí, comenzó a cambiar el rumbo del país. Juárez entendía que para modernizar México, era necesario quitarle el poder a las instituciones que habían dominado la nación por siglos. Así nacieron las leyes de reforma, una serie de medidas radicales que transformarían para siempre la estructura del país. Ley Juárez, 1855, eliminaba los privilegios del clero y los militares, estableciendo que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Ley Lerdo, 1856, desamortizaba las propiedades de la Iglesia, y las obligaba a vender sus enormes terrenos para repartirlos entre la población. Ley Iglesias, 1857, prohibía a la Iglesia cobrar cuotas por bautizos, matrimonios y entierros, eliminando una fuente de explotación hacia los más pobres. Estas leyes fueron un golpe directo contra la élite conservadora. La Iglesia, que hasta entonces había sido la institución más poderosa de México, se vio debilitada. Los militares, que gozaban de impunidad, perdieron sus privilegios. Y los terratenientes, que acumulaban tierras sin trabajarlas, vieron amenazada su fortuna. Juárez y los liberales creían que estas reformas traerían justicia y modernización. Pero los conservadores tenían otros planes. En 1857, una nueva constitución fue promulgada en México, basada en los principios de las leyes de reforma. Pero en lugar de traer estabilidad, el país se hundió en una guerra civil. Los conservadores, apoyados por la Iglesia y el ejército, se negaron a aceptar el nuevo orden. En respuesta, tomaron la Ciudad de México y establecieron un gobierno paralelo.
Los liberales, liderados por Juárez, resistieron. Desde la ciudad de Guanajuato, proclamaron que el único gobierno legítimo era el suyo. Así comenzó la Guerra de Reforma, un conflicto que dividiría a México en dos bandos irreconciliables. Por 3 años, las ciudades cambiaron de manos constantemente. Batallas se libraban en todo el país. Juárez, a pesar de no ser un militar, lideró con inteligencia y determinación. Movió su gobierno de ciudad en ciudad, resistiendo el asedio conservador. En 1859, Juárez tomó una decisión histórica. Para asegurar la victoria liberal, promulgó nuevas reformas aún más radicales. Nacionalizó los bienes de la Iglesia, y decretó la total separación entre la Iglesia y el Estado. Con estas medidas, dejó claro que el viejo México debía desaparecer para dar paso a un país moderno. Pero la guerra no solo se libraba en los campos de batalla. Juárez también entendía la importancia del reconocimiento internacional. En 1859, firmó un tratado con Estados Unidos, el Tratado Onclane-Ocampo, en el que los liberales pedían apoyo a cambio de derechos de tránsito en México. Aunque nunca fue ratificado, sirvió para asegurar el respaldo norteamericano. Mientras tanto, los conservadores buscaron apoyo en Europa. España, Francia y el Vaticano veían con preocupación las reformas de Juárez, pero no intervinieron de inmediato. La batalla debía decidirse en suelo mexicano. Finalmente, en 1860, tras años de lucha, las tropas liberales lograron imponerse. El 1 de enero de 1861, Benito Juárez entró triunfante en la Ciudad de México. La guerra había terminado. México era ahora una república liberal, libre del dominio eclesiástico y militar. Juárez había vencido. Pero la paz duró poco. Tras años de guerra, Benito Juárez finalmente había logrado lo impensable, transformar a México en un país moderno, con leyes justas y un gobierno basado en la igualdad. Sin embargo, sus enemigos aún no estaban derrotados por completo. En Europa, un nuevo peligro se cernía sobre México. Napoleón III, emperador de Francia, veía la inestabilidad del país como una oportunidad para expandir su imperio. Y con el pretexto de una deuda impaga, enviaría un ejército a invadir la nación. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Benito Juárez enfrentó uno de los momentos más críticos de la historia de México, la intervención francesa y la imposición del imperio de Maximiliano. Con recursos limitados y enfrentando al ejército más poderoso del mundo, Juárez demostraría que la soberanía de su país no estaba en venta. 1861. Benito Juárez ha triunfado. Tras años de guerra civil, la República ha sido restaurada y el país, al fin, está en manos de los liberales. Pero la paz será breve. Más allá del Atlántico, una sombra se cierne sobre México. Un nuevo enemigo está por llegar. Y esta vez, no será una guerra entre mexicanos. Será una lucha por la soberanía nacional contra el imperio más poderoso de Europa. Tras la Guerra de Reforma, México estaba devastado. Las arcas del gobierno estaban vacías, las ciudades destruidas y la economía colapsada. Juárez, consciente de la situación, tomó una decisión difícil pero necesaria, decretó la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años. Para las potencias extranjeras, esto fue un pretexto perfecto. Francia, España y el Reino Unido, principales acreedores de México, vieron la oportunidad de intervenir militarmente. En diciembre de 1861, tropas de las 3 naciones desembarcaron en el puerto de Veracruz, exigiendo el pago inmediato. Juárez, sin recursos para una guerra, optó por la diplomacia. Negoció con España y el Reino Unido, logrando que ambas naciones retiraran sus tropas. Pero Francia tenía otros planes. Napoleón III, emperador de Francia, no estaba interesado en el dinero. Su verdadero objetivo era establecer un imperio en América, aliado de Europa y opuesto a la creciente influencia de Estados Unidos. Y para ello, necesitaba a un monarca que gobernara México bajo su control. Su candidato era Maximiliano de Habsburgo, un noble austríaco que, sin conocer México ni hablar español, aceptó la corona bajo la promesa de que el pueblo lo recibiría como su salvador. En 1862, Napoleón III ordenó la invasión total de México. Un ejército de más de 30.000 soldados franceses, considerados los mejores del mundo en ese momento, avanzó sobre territorio mexicano.
Enfrente, solo encontraron una nación debilitada, con un ejército mal armado y en inferioridad numérica. El 5 de mayo de 1862, el ejército francés, confiado en su superioridad, marchó sobre la ciudad de Puebla. Creían que la victoria sería rápida y sencilla. Pero no contaban con la determinación de los soldados mexicanos liderados por el general Ignacio Zaragoza. Ese día, contra todo pronóstico, los mexicanos lograron lo imposible. A pesar de estar en desventaja, resistieron el ataque francés y los obligaron a retirarse. La batalla de Puebla fue una victoria histórica, una señal de que México no se rendiría sin luchar. Pero aunque la victoria fue gloriosa, no detuvo la invasión. Un año después de la batalla de Puebla, los franceses regresaron con más tropas y una estrategia diferente. En 1863, lograron tomar la Ciudad de México, estableciendo el llamado Segundo Imperio Mexicano. Los conservadores mexicanos, que habían sido derrotados en la Guerra de Reforma, ahora apoyaban al emperador Maximiliano como su nueva esperanza. Para Juárez, era el momento de tomar una decisión crucial, rendirse o resistir. Y él eligió la resistencia. Mientras Maximiliano tomaba posesión del trono, Juárez inició un gobierno itinerante, huyendo hacia el norte del país. Durante 4 años, recorrió ciudades como San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Chihuahua, manteniendo vivo el gobierno republicano. No importaba cuántas veces tuviera que huir. Mientras él estuviera en territorio mexicano, la república no estaba muerta. Maximiliano de Habsburgo llegó a México creyendo que sería recibido como un monarca legítimo. Pero la realidad era otra. Su imperio solo existía en las zonas controladas por los franceses. En el resto del país, la resistencia republicana seguía luchando. Paradójicamente, Maximiliano implementó algunas reformas liberales similares a las de Juárez. Promovió la educación, redujo los privilegios del clero y defendió algunas libertades individuales. Pero esto lo puso en conflicto con sus propios aliados conservadores. Mientras Maximiliano intentaba gobernar, Juárez esperaba el momento adecuado para recuperar el país. Para 1866, la suerte comenzó a cambiar. En Estados Unidos, la guerra civil había terminado, y el gobierno de Washington, que siempre había apoyado a Juárez, exigió la retirada de las tropas francesas de México. Napoleón III, enfrentando problemas en Europa, abandonó su proyecto en América. Ordenó la retirada del ejército francés, dejando a Maximiliano solo y vulnerable. Juárez y sus tropas republicanas aprovecharon la oportunidad. Poco a poco, recuperaron territorio. Para 1867, el imperio de Maximiliano estaba colapsando. Maximiliano, traicionado por sus propios aliados y sin apoyo militar, se atrincheró en la ciudad de Querétaro. En marzo de 1867, tras semanas de asedio, fue capturado por las fuerzas republicanas. Juárez enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida. Maximiliano le pidió clemencia, argumentando que solo había intentado gobernar con justicia. Pero Juárez sabía que perdonarlo significaría dejar abierta la puerta a futuras invasiones extranjeras. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Con su muerte, el Segundo Imperio Mexicano llegó a su fin, y la República fue restaurada. En el próximo capítulo, exploraremos los últimos años de Benito Juárez, sus logros, sus desafíos y los conflictos internos que marcaron el final de su vida. 1867. Benito Juárez ha logrado lo imposible. Tras años de guerra, ha vencido al ejército más poderoso de Europa y ha restaurado la soberanía de México. La República, por la que tanto había luchado, está de pie nuevamente. Pero la guerra no solo deja héroes y victorias. También deja cicatrices profundas en la nación. Ahora, Juárez enfrenta un desafío aún mayor: reconstruir un país devastado, consolidar sus reformas y mantener la estabilidad en una sociedad cansada de la guerra. Pero a medida que reconstruía México, también se ganaban nuevos enemigos. Los mismos que lo habían apoyado contra el imperio, ahora comenzaban a cuestionar su liderazgo. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México.
Las campanas sonaban, la gente lo vitoreaba y la nación celebraba el fin del imperio. Pero para Juárez, no había tiempo para festejos. Sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. México estaba en ruinas. La guerra había destruido caminos, pueblos y ciudades. La economía estaba colapsada, la pobreza era extrema y el país estaba dividido. El reto de Juárez era gigantesco, tenía que gobernar un México destrozado y unir a una sociedad fragmentada. A pesar de los estragos de la guerra, Juárez no perdió el tiempo. Reafirmó la Constitución de 1857 y consolidó las leyes de reforma, asegurando que la Iglesia no volviera a tener el control sobre el Estado. Su gobierno impulsó la educación pública, gratuita y laica. Fundó nuevas escuelas y promovió el acceso a la educación para los sectores más pobres del país, convencido de que la clave para el futuro de México estaba en el conocimiento. Además, fortaleció el poder del Estado y modernizó la administración pública, reduciendo la influencia de militares y caudillos regionales. Pero no todos estaban de acuerdo con su visión. Mientras sus seguidores lo veían como el hombre que salvó a México, sus opositores lo acusaban de querer perpetuarse en el poder. En 1871, México se preparaba para una nueva elección presidencial. Benito Juárez se presentó como candidato, buscando la reelección. Su argumento era claro, aún quedaba mucho por hacer y su trabajo no estaba terminado. Pero sus adversarios lo veían diferente. Creían que Juárez se estaba aferrando al poder y que era hora de un cambio. Entre sus principales oponentes estaban Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, un general que había luchado en la Guerra de Reforma y en la resistencia contra los franceses. Las elecciones fueron intensas y polarizadas. Finalmente, Juárez ganó con un margen ajustado. Pero el resultado no fue aceptado por todos. Porfirio Díaz, quien había sido un héroe en la lucha contra Maximiliano, desconoció los resultados y lanzó un levantamiento armado conocido como el Plan de la Noria, llamando a la rebelión contra el gobierno de Juárez. Aunque Juárez logró sofocar la rebelión de Porfirio Díaz, el conflicto dejó claro que su gobierno ya no era visto con la misma unidad y entusiasmo de antes. La guerra había terminado, pero las divisiones políticas continuaban. Juárez, que había pasado más de una década liderando a México en tiempos de guerra, ahora enfrentaba su mayor reto en tiempos de paz, gobernar un país que comenzaba a dudar de su liderazgo. A sus 66 años, la carga del poder empezaba a pesarle. Las largas jornadas de trabajo, la tensión política y las preocupaciones por la estabilidad del país deterioraban su salud. La noche del 18 de julio de 1872, Benito Juárez se encontraba en el Palacio Nacional, trabajando como siempre. Nunca dejó de cumplir con su deber, incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. Horas después, sufrió un infarto fulminante. A los 66 años, el hombre que había salvado a México cerró los ojos para siempre. La noticia recorrió el país como un rayo. México entero lloró la muerte de su presidente. El pueblo salió a las calles para despedirlo. En Oaxaca, en su tierra natal, la gente encendió velas en su honor. La nación estaba de luto. Benito Juárez dejó este mundo, pero su legado quedó escrito en la historia. Con su lucha, México dejó de ser un país sometido a los intereses extranjeros. La república se consolidó, la educación se convirtió en un derecho y el país avanzó hacia la modernidad. Pero su muerte no significó el fin de los conflictos. En los años siguientes, su antiguo rival Porfirio Díaz tomaría el poder, iniciando una nueva etapa en la historia del país. A más de un siglo de su muerte, Benito Juárez sigue siendo una de las figuras más importantes de México. Su rostro está en billetes, su nombre en calles y plazas, y su legado sigue vivo en las instituciones que él ayudó a construir. Fue un hombre que enfrentó enormes desafíos y nunca se rindió. Resistió guerras, invasiones y traiciones, pero jamás abandonó su misión. Porque, como él mismo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esa, quizás, fue la mayor enseñanza de su vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Benito Juárez. Si te apasiona la historia de los líderes que marcaron el destino de las naciones, te invitamos a suscribirte a Ancestra Podcast, disponible en Spotify, donde seguimos explorando los eventos que cambiaron el mundo.